La parashá de esta semana, Parshas Vayeshev, comienza con la historia de Yosef. Yosef era el hijo primogénito de Rachel y Jacob, y hay dos asuntos en la parashá de esta semana que tienen una enseñanza clara, a pesar de que todos los asuntos de la Toira tienen enseñanzas, porque la Toira no es un libro de historia, sino que es Hoirá, es enseñanza. Hay dos asuntos de la parashá de esta semana que tienen una enseñanza concreta en Avodas Hashem, en el servicio a Dios. Yosef, la Toira nos cuenta que era Yefe Toyar Veyofe Mare, era lindo de Toyar, la cara, y la composición general de Yosef era bonito, era agradable, era un chico lindo. Esto generó que la esposa de Potifar, que era aquella persona para quien Yosef trabajaba como sirviente, lo vea y básicamente quiere hacer cosas con él, etc. Y nuestros sabios dicen que Eishes Potifar, la esposa de Potifar, Leshem Shomayim Niskavna, la intención de ella, Kavana en hebreo, la intención de ella era en aras del cielo. ¿Por qué quería estar con Yosef? En aras del cielo, a pesar de que ella estaba casada con otro hombre y no se puede una mujer casada estar con otro hombre, etc. Pero la intención de ella era buena, en aras del cielo. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de estas dos historias? De vuelta, que Yosef era muy agradable, muy lindo, y la historia de la esposa de Potifar. Vamos primero a la historia de Yosef. ¿Cuál es la avoida, el servicio a Dios de cada uno de nosotros en Yosef? Sabemos que los nombres de cada una de las personas indican, de todos los seres humanos, indican cuál es el servicio espiritual de esa persona. Yosef, cuando Rachel pone ese nombre a su hijo, Rachel dice, Yosef Hashem li ben acher, que Dios me agregue otro hijo. Ella era profetisa, todas las matriarcas y patriarcas eran profetas y profetisas, etc. Y ella sabía que iba a tener otro hijo, que después fue Binyamin. Y en el momento que le puso su nombre a Yosef, Yosef significa agregar, lehoisif, agregar. Yosef Hashem li ben acher, que Dios me agregue otro hijo. El pensamiento hasídico explica que la palabra ben significa hijo, acher significa otro hijo. Pero el trabajo espiritual de Yosef era hacer de un acher, de alguien que se siente extraño y separado del judaísmo, hacer un ben, alguien que se sienta un hijo. Es decir, acercar a otros hacia Toiro, hacia mitzvahs, cada uno según su nivel, sus conocimientos, etc. Entonces, ¿cuál es el trabajo espiritual que nos enseña Yosef? Yosef, que Dios agregue de un ajer, de un otro, hacer un bein, hacer un hijo, acercar a gente al judaísmo. Ahora bien, para esto, Yosef tenía que ser lindo, agradable, por así decir. ¿Qué quiere decir este asunto? Que uno no tiene que olvidarse que su servicio a Dios en el contexto de Yosef es enseñar a otros, acercar a otros, etc. Pero para que esto pueda tener éxito, uno mismo tiene que ser lindo. Es decir, tiene que cumplir los preceptos como corresponde, tiene que estudiar Toira como corresponde. Es verdad, si uno sabe Aleph, puede enseñar Aleph. Si uno sabe Beis, puede enseñar Beis. Pero nunca hay que olvidarse que además de trabajar con otros, uno tiene que trabajar consigo mismo y corregir todos los asuntos inadecuados de uno mismo. Y no solamente útil para uno, sino que cuando uno no está corregido y trabajado, etcétera, como corresponde, los demás se dan cuenta. Y es muchísimo más difícil el trabajo con otros cuando uno no trabaja consigo mismo. Esto es lo que aprendemos de Yosef. Acercar a otros, pero hay que trabajar con uno mismo. Por eso Yosef era lindo. Esto es lo que representa ser lindo a uno mismo. De hecho, el Talmud dice que uno tiene que embellecerse a uno mismo primero para poder embellecer a otros después. ¿Qué aprendemos de la historia de la esposa de Potifar? ¿Cómo podemos decir que la esposa de Potifar, que estaba casada con otro hombre, con Potifar justamente, quería estar con Yosef y eso era algo positivo? ¿Qué tiene de positivo esto? La idea es la siguiente. A veces ocurre que hay dificultades y problemáticas en el servicio a Dios y uno ve en este mundo ciertas cuestiones como malas, como inadecuadas, como problemáticas, dificultades, etc. Pero uno tiene que saber que esto no es más que lo que se ve en la práctica. Pero en el interior de cada cosa, lo único que existe es Dios. Y todo lo que existe en el universo es para agregar en Kedusha, en santidad. Nuestros sabios cuentan por qué la esposa de Potifar quería estar con Yosef. Más allá de que Yosef era lindo, ¿cuál era la intención divina que ella tenía? Ella vio en la astrología que de ella y de Yosef iba a salir descendencia para el pueblo de Israel. Pero en la práctica no era de ella, sino que era de la hija de ella. Lo que pasa es que la astrología no es exacta, y vio que había descendencia, pero no era de ella propiamente dicho, sino era de una descendiente de ella. Entonces ella quiso estar con Yosef para agregar del pueblo de Israel, que en la práctica fueron Efraim y Menashe y Efraim los hijos de Yosef.
Con la hija de Potifar, justamente. Ahora bien, esto lo que nos enseña es que debemos saber que en general cuando uno se encuentra con dificultades, hay dos formas de lidiar con estas dificultades. Punto número uno, uno puede intentar luchar contra esa dificultad asumiendo que realmente es un problema, realmente es un ocultamiento de la presencia de Dios, es algo inadecuado, malo, entre comillas, en el mundo. Y uno pelea contra esa cosa, lidiando contra cómo esa cosa se ve, como la esposa de Potifar haciendo una transgresión con Yosef, o por lo menos queriendo hacerla. Otra forma de lidiar con los problemas es cuando uno sabe que, a pesar, más allá de lo que se ve por afuera como algo negativo, el interior de cada cosa en el universo es positiva, y no solamente positiva, sino que agregar en Kedusha, agregar en santidad, hacer crecer al pueblo de Israel con Efraim y Menashe, Menashe y Efraim. Entonces, cuando uno tiene esta actitud en su lidiar con el mundo y con las problemáticas del mundo, automáticamente esa problemática desaparece. Esa problemática no está más. Y el ejemplo que tenemos es al respecto de Abraham Avinu. Cuando Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, fue a sacrificar a su hijo Yitzhak, nuestros sabios cuentan que se le vino un río y lo llegó hasta el cuello, básicamente se estaba ahogando. Por eso el versículo en los Salmos dice: Dios salvame que llegaron las aguas hasta el alma, decir me voy a morir. En el momento en que Abraham tomó la fuerte resolución de que no había nada que se le iba a interponer entre él y el sacrificio de Yitzhak, ni un río ni nada, entró dentro del río, el agua le llegó hasta acá, pidió ayuda a Dios, el río desapareció automáticamente. Esta es la segunda forma de lidiar, y esta es la idea de que la esposa de Potifar tenía una buena intención: agregar en Kedusha. Y de aquí aprendemos que más allá de lo que vemos, de las problemáticas y dificultades que vemos, en la práctica el interior de cada cosa es santo, es bueno, es positivo para Yosef, para agregar en santidad.